Buenas noches, familia Transformación y Vida. Como cada noche, como cada miércoles, es un gusto, es un placer poder estar contigo, poder compartir este tiempo, este espacio, que aunque no estamos juntos en un mismo lugar, pero nuestros corazones se pueden unir a través de el Espíritu Santo, a través de la armonía y de la unidad que nuestra cabeza, el Señor Jesucristo, da a todo el cuerpo. Así que es un gusto, es un placer compartir contigo. Te agradecemos tremendamente el que hagas tiempo en tu ajetreada agenda para compartir con nosotros, que hagas espacio en tu corazón para nosotros y que abras tu mente también en esta noche para lo que Dios tiene para enseñarnos a través de nuestros pastores en esta noche. Como siempre, te agradecemos anticipadamente tus comentarios, tus me gusta, tus corazones, todo lo que nos dejas, lo que nos deja ver que estás conectado con nosotros, y como siempre te lo digo, animas tremendamente nuestra alma y nuestro corazón, así que te pedimos que no dejes de hacerlo. Y bueno, en esta noche damos la bienvenida a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida, y ahora, para romper el molde, voy a empezar en medio. Pastor Enrique. Buenos días, familia Transformación y Vida. De verdad es un gusto, una alegría estar nuevamente con ustedes y disfrutando de verdad cada vez que vemos la palabra, como este tema que ya nos ha llevado varias semanas. Cada vez que escudriñamos más es como una mina, encontramos más riqueza, más bendición, así que esperamos que hoy pueda ser un día también lleno de bendición a través de la palabra. Gracias, Pastor Enrique. Pastor Juan, buenas noches. Buenas noches, amados, qué gozo estar con ustedes, y esperamos que estamos transmitiendo el amor que tenemos para ustedes, y es un gozo trabajar con ustedes. Somos colaboradores con ustedes, y lo que hacemos es real. No tenemos un disfraz, un gran plan, guión, no tenemos guión. Exactamente. Entonces, no somos artistas, celebridades, no más que todo canales. Entonces, estamos aquí para animarles, para decirles que les amamos mucho. Amén. Gracias, Pastor Juan. Pastor David, buenas noches. Buenas noches familia, qué gusto poder estar con ustedes esta noche. De verdad nos da mucho gusto una semana más poder entrar a tu hogar a través de estos dispositivos. Y bueno, solo pedirte que podamos disponer este tiempo, este ratito junto a tu familia, y que esta charla pueda ser de verdad de bendición para tu vida, para tu familia, para nuestro crecimiento espiritual, y además, bueno, podamos compartirla con alguien más que seguro estoy que va a ayudarle mucho en su vida. Gracias por conectarte con nosotros. Amén. Gracias, Pastor David. Y bueno, seguimos en esta serie que ya, como el Pastor Enrique comentaba, ya nos ha llevado 2 semanas. Esta es nuestra tercera semana en la que estamos analizando la lista de características del amor que Pablo nos deja en 1 de Corintios capítulo 13. En esta carta, que si analizamos el contexto, es un contexto muy interesante, porque Pablo escribe esta carta a la iglesia de los Corintios, una iglesia con mucho mover del Espíritu Santo, una iglesia con un hambre de conocimiento, de aprender, pero también una iglesia que está involucrada en tantos celos, en tantos conflictos. Vemos en los primeros capítulos de Corintios cómo Pablo les reclama, cómo ellos se expresaban: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy... Y todo esto estaba generando una serie de conflictos que estaban inclusive nublando u oscureciendo ese mover del Espíritu Santo. Amén. Y estaban cambiando las cosas espirituales por las cosas, por un mundo carnal, por un mover carnal, que no estaba dando el fruto necesario o el fruto que pudiera darle la gloria a Dios. Entonces Pablo hace esta pausa y dice, inclusive me gusta mucho cómo termina el capítulo previo al capítulo 13 de 1 Corintios, donde Pablo les dice: yo les voy a mostrar un camino más excelente. Amén. Y entonces empieza a hablar del amor.
Y justamente eso es lo que estamos aprendiendo ahora, ese camino más excelente, Amén. que fue un camino que Jesús dejó trazado, Jesús dejó marcado a través de su vida, a través de su ministerio y sobre todo a través de esa máxima expresión de amor en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y entonces tenemos esta serie de características del amor. Las semanas pasadas estuvimos hablando de el amor es sufrido y el amor es benigno. Y ahora Pablo enlista algunas características acerca de lo que no es el amor. Así es. Ahora, primero dice lo que sí es y ahora va a enlistar lo que el amor no es. Y la primera característica que vemos en el versículo 4 de 1 de Corintios 13 es el amor no tiene envidia. En otras versiones dice el amor no es envidioso o también dice el amor no es celoso. Ujú. Entonces, permíteme comentarte cuál es la definición en el original griego de esta palabra, y es muy interesante porque da una aplicación de estar rojo intensamente. Interesante, ¿verdad? Como el celo, la envidia nos hace ponernos rojos, cambiar de color. Y dice que esta frase de la envidia dice estar rojo intensamente. Y bueno, la definición de la envidia es tristeza airada. Fíjate, tristeza airada. Así o sea, una es. combinación de tristeza con ira. Ujú. Tristeza airada, ¡ay, esa es una bomba! Tristeza e ira juntas, Sí. agárrense. Destrucción Destrucción total, que Hiroshima, que Nagasaki. total. Destrucción total. Tristeza airada o disgusto por el bien ajeno Ujú. o por el cariño o estimación que otros disfrutan. Ajá. Y como hice la semana pasada, me gustaría contar un cuento, si me lo permiten, Sí, claro. pastores. Muy interesante, me gustó mucho este cuento y creo que ejemplifica perfectamente lo que estamos hablando. Dice, hace mucho tiempo vivía a orillas del Ganges un alfarero que tenía como vecino un lavandero. Era este último el más importante de la ciudad. Buen trabajador, siempre alegre, tenía una clientela variada y numerosa, era rico y vivía con un cierto lujo que el alfarero, menos favorecido, le envidiaba de todo corazón. Hasta tal punto llegó esta envidia que decidió sin razón alguna romper todo trato con su vecino, como si aquella prosperidad adquirida tras largos años de trabajo pudiera perjudicarle a él en algo. Mientras tanto, el lavandero seguía trabajando activamente, bueno siempre con todos, sin hacer caso del mal humor del alfarero. Finalmente el envidioso decidió jugar al otro una mala pasada. De un modo o de otro tenía que hacerle reventar la bilis. Ujú. Con estas poco caritativas intenciones fue a presentarse ante el rey de la ciudad, que era un buen hombre, aunque poco inteligente, y pronunció ante él el siguiente discurso. El elefante de vuestra majestad es negro, pero yo sé que el lavandero, mi vecino, conoce un procedimiento que le es exclusivo, y si le ordenáis que lo lave para blanquearlo, lo conseguirá. De este modo os convertiréis en el glorioso dueño de un elefante blanco. Al hablar así, no es que se interesara el alfarero por el bien del rey, cosa que tenía completamente sin cuidado, sino que decía, el lavandero recibirá de seguro la orden que le he sugerido al rey, y como desde luego no podrá volver blanco al elefante, caerá en desgracia, perderá la clientela y esto le acarreará el fin de su prosperidad. Como el rey tenía desde hace tiempo el deseo de tener un elefante blanco, pensó que no tenía nada que perder haciendo la prueba. Mandó buscar al lavandero y le dio la orden de que blanqueara a su elefante negro. Al oír tales palabras, al lavandero le dieron ganas de reír y de decir al rey que la broma le parecía muy graciosa. Pero viendo la seriedad del rey y recordando que era poco inteligente, se contuvo y permaneció serio. Adivinando enseguida de dónde le venía aquel golpe bajo, se contentó con responder, mirando maliciosamente a los cortesanos que esperaban su contestación. Señor, haré todo lo posible por ejecutar la orden de vuestra majestad, aunque debe saber que en nuestra profesión, antes de lavar ponemos las prendas a remojar, en un artefacto o en un traste
y solo después de tenerlas allí un tiempo procedemos al lavado. Esto es lo que debo hacer con el elefante. Lo malo es que no tengo un traste lo suficientemente grande para ponerlo a remojar. Entonces el rey, pensando que la fabricación de este traste era propia de un alfarero, manda llamar al alfarero y le dice: alfarero, voy a seguir tu consejo y dar mi elefante a lavar, pero el lavandero necesita un gran recipiente para echarlo a remojar. Entonces te mando que hagas uno lo suficientemente grande para ello. El alfarero por un momento estuvo tentado a afrontar la cólera del rey confesándole todo, pero su envidia pudo más y decidió intentar, como fuera, la fabricación de la vasija que se le encargaba. Llamó a todos sus amigos, familiares, se reunió con ellos en el jardín, juntó una cantidad inmensa de arcilla y en varios días, después de múltiples esfuerzos, consiguieron hacer el recipiente capaz de contener al elefante. Lo llevaron con gran pompa donde el rey, y este entusiasmado lo puso enseguida a disposición del lavandero. El lavandero lo llenó de agua y jabón y declaró que todo estaba listo para que entrara el elefante. Los guardias del palacio llevaron al animal, pero apenas puso la pata en el recipiente, la arcilla se quebró rompiéndose en 1000 pedazos. Al ver lo sucedido, el rey ordenó al alfarero que hiciera un segundo vaso, que también se rompió, lo mismo que el tercero, el cuarto y muchos otros. O eran muy gruesos que no había medio de hacer hervir el agua en ellos, o muy finos y el elefante los hacía trizas. Resultó que, obligado a entregarse por completo a este trabajo imposible, el alfarero tuvo que descuidar sus propios asuntos y terminó arruinado por completo. Y se hubiera muerto de hambre si el lavandero, que tenía un alma elevada, no hubiera sido el primero en tenderle la mano. Pues como él bien sabía, la envidia es un sentimiento de bajísima vibración y muchas veces lleva en sí misma su castigo. Interesante historia, ¿verdad? Y bueno, Pablo nos dice, el amor no tiene envidia. Entonces vemos que amor y envidia no caben en la misma oración. No puede haber amor y envidia, son Así completamente opuestos, Pastor Enrique, ¿cierto? Agua y aceite. Sí, bueno, es tan sutil, como decíamos hace un momento, la cuestión de este sentimiento en la vida de la persona como es la envidia, que de hecho la Biblia está, bueno, llena de muchos pasajes bíblicos donde hombres en todos los niveles, y lo podemos ver desde el libro de Génesis, encontramos a Caín y Abel manifestando una envidia impresionante al punto de matar a su hermano. Podemos ver posteriormente a José, como sus hermanos, al ver esa parte del padre de José inclinado a cuidarlo, a amarlo, a favorecerlo, surgió en ellos esa envidia. Y así podemos ir viendo cómo una serie de pasajes bíblicos encontramos, los mismos sacerdotes en Malaquías comentábamos cómo le reclamaban a Dios, oye, mira estos impíos, salen bien librados, les va bien, y nosotros que te servimos, mira qué pasa con nosotros, ¿no? Entonces, al salmista Asaf le pasó, ¿no? Dice en el Salmo 73, tuve envidia de los pecadores. Y normalmente esta parte de envidia es tan sutil que no la percibimos, pero que realmente trae unos efectos y unos estragos, como decíamos, o sea, impresionantes, ¿no? Produce esa envidia cuando vemos que alguien prospera, que alguien es bendecido, favorecido, pues nuestras reacciones de molestia, de enojo, pero esta parte va ligada, y quizás más adelante abordamos esto, va ligada con Dios, esa parte, porque mucho de lo que Dios obra en la vida de alguien, por algún propósito o algo que Él quiere bendecir o hacer, muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con eso que Dios está haciendo en la vida de esa persona, ¿no? Porque a Él lo prosperas y a mí no. Hace poco tenía una charla con una persona en ese enfoque precisamente, tal cual, y citaba yo el pasaje de Malaquías con él, porque él me decía, es que nosotros estamos aquí sirviendo, trabajando, haciendo esto, lo otro, y estamos buscando de Dios, y veo como otras personas son prosperadas, tienen y no conocen a Dios, y el mismo pasaje de Malaquías, y llega un momento donde hay como una inquietud, ¿no? Pero es producto de una envidia,
simple y sencillamente. Todo lo que de alguna manera nos incomoda y reaccionamos en esa forma es algo que nos incomoda y obviamente es una falta de amor hacia la persona. En el amor no cabe la envidia. Totalmente. Así de totalmente, fácil. Totalmente. Bueno, sí, Pastor Juan. Ya, para conectar con Pastor, viene a mi mente la razón o tal vez la base abajo de todo, por ejemplo, Abel y Caín. Abel era un hombre de la fe. Así es. Caín, no estoy ganando mi bendición. Así es. Trabajaba muy fuerte, aquí está el fruto de mi trabajo, de mi sudor. Dios, Él me debe, Dios me debe, porque he trabajado muy fuerte. Entonces, parte de la envidia es mi manera de vivir. Aunque soy cristiano, yo vivo como un fariseo ganando mis puntos con Dios. Y ella no trabajaba, no servía. Por ejemplo, viene a mi mente un ejemplo de Kenneth Hagin. Y como pastor llegó a él una hermana preguntando a él, pastor, no entiendo, porque nuestra familia son los más fieles en la iglesia. Siempre estamos aquí, abrimos las puertas, cerramos las puertas, pero nunca hemos podido tener sanidad divina. Pero hay otra familia que vienen de vez en cuando, pero reciben sanidad divina siempre. ¿Por qué? No es justo. Exacto. No es justo. Él respondió, número uno, he visto esto en ustedes, en su familia es muy difícil de perdonar a las otras personas. Pero en la familia floja, ellos saben que no merecen nada. Cuando vienen buscando la misericordia de Dios, ellos perdonan a toda la gente rapidísimamente, porque ellos se dan cuenta que no son nadie especiales. Es una razón que reciben. Entonces, parte de la envidia, estoy trabajando más que todo, haciendo lo mejor que todo. Yo merezco mi sueldo. Y no es justo que este hombre en fe que ama a Dios recibe más que yo. No, y quiero añadir esto un poco más en el sentido porque la cuestión de la envidia pareciera que no está así como muy presente, muy a flor de piel. Pero, muy evidente. ¿Verdad? Porque uno puede ver las familias, por ejemplo, hermanos de una familia carnales, hermanos de sangre, pues. Y uno da por hecho que entre hermanos hay un afecto, hay un amor, hay algo que los une, ¿no? Se supone. Solo es una suposición. Es mi hermano, es mi sangre, es mi carne. Debo alegrarme, ¿no? Sí. Con lo que exacto. él está pasando. Y de verdad es tan increíble cómo esa envidia es tan sutil que hasta por cuanto papá puede comprar algo a su hijo X y al otro hijo Y no le compró igual o no fue lo mismo, ya se produjo la envidia. El resentimiento, lo que sucedió con aquel padre que tenía 2 hijos. El hijo menor le pide al padre, ¿verdad? El hijo pródigo se va. Cuando regresa este hijo pródigo, el hijo mayor, ¿cuál es su reacción? Quiere decir que a su hermano nunca lo amó. Porque antes de alegrarse, como el padre se alegra al regresar su hermano, es reclamarle a su padre, oye, ¿qué pasa? Mira, este hizo esto y esto y esto y esto y aquí y allá y vienes y le haces fiesta y yo he estado aquí todo el tiempo y a mí ni siquiera me das un becerro o algo allí para poder hacer fiesta con mis amigos. Esa reacción es tan sutil que podemos verla de una manera cotidiana que destruye familias, destruye relaciones de hermanos, hace divisiones, hace tantas cosas dentro de una familia. Entonces uno puede ver que el amor dentro de una familia no es como el factor clave que los une, es como estar allí porque estamos. Sí, porque tenemos que. ¿Me entiendes? Pero en la realidad cuando empiezan a surgir toda una serie de factores, allí florece todo lo que hay en el corazón del hombre. Bueno, me llama la atención el ejemplo que acaba de mencionar Pastor Enrique acerca de el hijo mayor en esta parábola, porque su reclamo directo no es hacia el hermano menor, sino hacia el padre. Ajá, exactamente. Entonces es con el padre de,
¿por qué le das? ¿Por qué lo premias o lo recibes? ¿Por qué? Y a mí no. Exacto. Entonces, esto de la envidia es tan sutil que termina dañando mi relación con el Padre Celestial. Sí, pareciera que la envidia va dirigida hacia mi hermano, hacia mi amigo, hacia los que están a mi alrededor, cuando realmente es un reclamo hacia el Padre, hacia Dios. Exactamente. Y entonces, al final de cuentas, la envidia termina dañando y afectando mi relación directa con Dios. Correcto. Estábamos comentando y platicábamos de esta parábola que Jesús menciona en Mateo capítulo 20, acerca de este hombre que contrata varios jornaleros, ¿verdad? Y que los contrata a distintas horas, sin embargo, al final les paga lo mismo a todos. Entonces vienen los que trabajaron más y le reclaman al dueño de la hacienda y le dicen, ¿por qué a ellos les pagaste igual si trabajaron menos? Y la respuesta del dueño es muy clara. ¿Qué te importa? Así de simple. Yo hago lo que quiero. ¿Qué te importa lo que yo haga con lo que yo tengo, ¿no? Con mis cosas. Claro. Pero vemos a estos jornaleros, no fueron con sus colaboradores, con sus compañeros a decirle, oye, tú tienes más. No, fueron con el dueño y le reclamaron. Entonces, al final, cuando dejamos que la envidia brota en mi corazón, lo que estoy haciendo es levantar un reclamo hacia Dios. Sí. Y eso es muy delicado, ¿cierto? Sí. Y de hecho hay ministerios que son menguados. Hay gente que está sirviendo y deja de servir por esa razón, precisamente. Porque hay incluso ministerios pastorales donde ven pastores que son progresados, bendecidos, y ahí hay un pastor con 10 ovejas y el otro tiene 500 o tiene 5,000. Y entonces el reclamo con Dios, bueno, ¿y por qué yo nomás puedo aquí tener 50 ovejas? Y mira, de ahí no paso. Sí, de ahí no paso, y llevo 50. No, y lo peor es que empezamos a buscar el pecado del que sí prospera. Ajá. Es esto, Sí. y aún así prospera. ¿Y por yo qué hago? Ajá. Sí, esto es interesante porque lo hemos visto en la realidad. Y de hecho hace muchos años Dios, al inicio de la obra, Dios habló a mi corazón muy específico hablando de San Francisco, porque era como una inquietud decir, bueno, Dios, ¿yo qué hago aquí en medio de la nada? O sea, ¿a quién le predico? ¿A quién voy aquí? Pero la respuesta de Dios, incluso mi esposa me decía, bueno, ¿y si Dios te lleva a ese lugar solo para pastorear 20 gentes? Ajá. No, yo quiero 200. Yo quiero 500. 200, yo quiero 500. ¿Por qué 20? No, y esas 20 son tan importantes como las Eso es, exacto. del otro lugar, ¿no? Eso es lo que decía en aquel tiempo mi esposa. Es que si Dios nos ha llevado a ese lugar, Dios está interesado o preocupado o queriendo bendecir a 20 como a 500. Claro. Pero el punto es que nosotros queremos estar donde están las 500 o las 5,000, pero no donde están las 20. Claro. ¿Por qué? Porque es un sinónimo de envidia. Esa es la realidad. O sea, celos. ¿por qué él sí y yo no? Él que se venga aquí a 20 con las que están aquí, yo me voy allá, ¿no? Esa parte es cuando Dios me mostraba, no, es lo que Dios quiere dar a cada uno y a donde Dios nos quiere poner a cada uno, con una meta, con un propósito. Porque de lo contrario uno va en ese ego, en esa envidia, en ese egoísmo, uno siempre quiere ir a algo más cuando Dios dice no. El reconocimiento. Ese es el reclamo hacia Dios. Y justamente ahí es donde pasa lo que comentaba Pastor Juan, ahí es donde Dios dice, yo no voy a ir más allá contigo. Si tú tienes este corazón de reclamo, yo no puedo usarte más, yo no puedo avanzar contigo y mejor voy a usar al que está libre de ese sentimiento, porque al final de cuentas la envidia es eso, es un sentimiento. Así Pastor es. David. Sí. Pastor Juan, ¿quería comentar algo? No, vaya. Bueno, creo que es un tema interesante, ¿no? Hablar de la envidia. Wow. Son de esos temas que no nos quedan. Porque no somos envidiosos. Porque no somos envidiosos. Claro. O sea, estamos... Sí, son de esos temas son de esos temas que... Ay, la charla fue para ti, ¿eh? Hoy sí. No, esposita. Pero perdón, yo creo que esta charla es como una radiografía para todos, ¿no? Sí, pero no queremos verla. Pero eso es interesante, ¿no? Así eso es interesante de mirar, porque
son de esos temas que decimos, no, yo no. Sí, claro. Yo no soy envidioso, yo no soy celoso, yo no soy egoísta, yo no soy de esa manera, cuando en la realidad Claro. lo somos Sí. en muchas de las ocasiones Así es. y en nuestro diario vivir. Claro. Ahora, ¿por qué? Bueno, tenemos que entender a la luz de la palabra que la envidia es una obra de la carne, Claro. es obra de nuestra naturaleza, de nuestra Totalmente, carne. totalmente. En Gálatas lo vemos, Exactamente. Gálatas Así 5. es. Sí. Es obra de nuestra carne. Claro. Entonces, si yo estoy... porque fíjate, bueno, es que es interesante porque aún hay gente que visualiza el amor siendo celoso. Claro. Es decir, hay gente que dice, es que no me ama porque no me cela. Sí. No me ama porque parece que no le interesa. Ajá. O sea, a veces hasta relacionamos la envidia, los celos con el amor y pensamos que es algo que va de la mano, ¿no? Cuando son completamente opuestos, Claro, ¿no? y la palabra es clara, la palabra, por eso Pablo enseña de esta manera y nos habla claramente qué no es el amor. Y una de las cosas que no es el amor verdadero, el amor genuino que proviene de Dios, es la envidia. Sí, no es envidioso. Entonces, estamos, ¿por qué caemos en situaciones de envidia, de celos, de situaciones de esta manera? Porque finalmente estamos amando de una forma natural. Y eso es lo que como hijos de Dios tenemos que romper. Tenemos que superar o más bien subir de nivel, ¿no? Porque todo mundo en el planeta Tierra, sin considerar una parte espiritual, pues todos amamos de manera terrenal, natural. Pero ese amor está deformado, ese amor no es un amor genuino, ese amor a veces termina dañando más que ayudando, lastimando. Entonces, O tiene un límite, o ¿no? tiene un límite, Tiene un exactamente, límite. o tiene un límite. Pero creo que como hijos de Dios tenemos que superar esa parte. Y eso es lo que Pablo le enseñaba a la iglesia. Ustedes tienen que aprender a superar un amor natural, carnal, de esta tierra y llegar a un amor espiritual, a un amor que proviene de parte de Dios. Y entonces nos habla que el amor no es envidioso, ¿no? No tiene No esa tiene envidia, envidia. ese celo. Ujú. Y creo que ahí tenemos que analizar, ¿no? Y a lo mejor al principio nos cuesta trabajo digerirlo, al principio nos cuesta trabajo admitirlo. Sí, soy envidioso, sí, soy celoso, sí, yo quiero para mí, ¿verdad? Y es un punto Claro. para arrancar. Y porque de lo contrario siempre va a haber una negativa. Y vamos a decir, no, envidioso yo no soy. Esa charla es para ti, esa charla es para ti. Ay, ojalá la oiga fulanito, sutanito, porque Esa le él quedaría sí. re bien. Ajá. Y entonces va a ser una charla totalmente infructuosa. Creo que el primer paso que tenemos que dar es reconocer. Creo que soy un poquito más envidioso de lo que realmente creo que soy, ¿no? ¿Y por qué no partimos de ahí, no? A final de cuentas creo que ese es un mal que todos padecemos. Yo no, pero él sí. Entonces, tal vez decías ahorita, es una radiografía. Estas charlas se están volviendo unas radiografías, pero a veces el problema con la radiografía es que no sabemos interpretarla, ¿no? Nos la enseña el doctor, la vemos Así y es. "Mira, está clarísimo aquí, mira", y uno la de aquí, no entiendo nada. Entonces, ¿por qué no nos ayudan, pastores, a interpretar esta radiografía? ¿Cómo puedo yo detectar que realmente hay envidia en mi corazón? ¿Cuáles son esos focos rojos? ¿Cuáles son esas evidencias, esas expresiones de la envidia que a veces podrían estar demostrando, podrían estar exhibiendo una envidia que está un poco disfrazada, ¿no? A veces la envidia se disfraza de otro tipo de sentimientos, de otro tipo de actitudes que nosotros no precisamente detectamos como envidia. Creo que tú lo dijiste al principio, cuando nos ponemos rojos. Entonces, Hay ¿qué una manera de saber si la ponemos envidia, hay una manera de saber si la envidia está invadiendo nuestra vida. Y es muy sencillo, es el lenguaje que usamos. Okay. ¿Sí? Es el lenguaje que usamos. Y entre ese lenguaje que usamos hay dos expresiones muy naturales que podemos decir y a veces no nos damos cuenta. Una de ellas es queja. Ajá. Si hay queja,
Hay envidia. hay envidia. O sea, Interesante. ese es un punto. El segundo es ¿por qué a ellos y no a mí? Ajá. Ajá. Esa es otra declaración en nuestro lenguaje que identifica que hay envidia. La en nosotros. insatisfacción. La insatisfacción también. Querer claro. más, querer más. Exactamente. Ahora, cuando somos envidiosos, estamos luchando contra Dios. Esa es la realidad. Cuando somos envidiosos, estamos luchando contra Dios. ¿Por qué? Porque no aceptamos sus decisiones, la bendición que Dios quiere dar a alguien en particular más que a mí. Así de sencillo, porque siempre va a haber eso. Siempre voy a ver a alguien que, como cristianos todos, alguien prospere más que yo. O cuando vemos aquí en el estacionamiento en la iglesia, ¿verdad? Que llega un BMW o viene un Porsche o viene, y yo llego con mi carcacha, ¿no? Allí, y soy el pastor, ¿no? Y yo digo, oye, pues yo soy el pastor, le sirvo a Dios, he dedicado mi vida a Dios, y yo traigo una cacharra allí, y allí mira un Porsche, y ese hombre es esto, es lo otro, y esa parte, yo no estoy de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Porque a él sí y a mí no. Entonces es estar en contra de Dios y necesitamos comenzar a confiar más en Dios. Es decir, empezar a entender que en el amor de Dios y en la forma en que Él lo hace, tiene que entrar esa parte en mi vida de entender que en el amor de Dios Él da bajo su voluntad, como decías el pasaje de los jornaleros, ¿no? Dios da como Él se le antoja y como Él quiere. Él es el dueño. Entonces, cuando hay envidia en mí, estoy en contra de Dios. Entonces podemos decir, si hay queja, si estoy expresando queja, Sí. es sinónimo de envidia. Totalmente. Usted, Pastor Juan, dijo una frase que decía aquella familia que no recibía la sanidad. Ujú. Y que es una frase bien común que nosotros sacamos, pero con mucha Sí. facilidad. No es justo. Así es. No es justo. Ujú. ¿Y qué hay de eso? Porque hay muchas cosas que realmente no son justas. Claro. Entonces, ¿qué nos hacemos de la vista gorda? ¿Cuál es nuestra posición, Pastor Juan, ante lo que a nuestros ojos no es justo? Hablaba usted acerca de pensar que Dios nos debe cosas. Dios no nos debe cosas porque Él ya ha dado a nosotros todo lo que necesitamos. Pero con nuestros ojos físicos estamos mirando a lo que no tenemos en mi casa en vez de lo que tengo en el cielo. Claro. Entonces, parte del problema es que no tenemos una revelación en lo que tenemos en Cristo. Él es mi tesoro. El reino de Dios es mi tesoro. Y yo sé por la palabra lo que yo tengo en el reino de Dios. Yo tengo todo. Entonces, en vez de mirar a lo que no tengo, cuando miro a lo que tengo en Cristo, en salud, finanzas y todo, estoy dando gracias a Dios en vez de quejarme, es otra cosa. Entonces, cuando tenemos una revelación de la bondad de Dios, las riquezas que tenemos en Cristo, cuando veo a alguien recibiendo una bendición de Dios, me alegro, gloria a Dios, que tremendo Dios está bendiciendo a otra persona. Entonces, parte de esto es, de hecho, muchos cristianos tienen una mentalidad de pobreza. Pobreza, no tengo nada, soy humilde, estoy sufriendo escasez porque es la voluntad de Dios. Entonces, Dios está dando a mí escasez. Él está bendiciendo a mi hermano con prosperidad. No es justo. No, es falta de conocimiento en lo que tenemos en Cristo. No, y además es interesante, pastor, lo que comenta, porque ciertamente dice la palabra que Dios nos ha bendecido conforme a sus riquezas en gloria. Y es interesante porque a veces no coincidimos con Dios en estar satisfechos con lo que Él nos da. Exactamente. Que Es es decir, una raíz muy fuerte Claro, de la envidia. es decir, mi mente es, quiero un carro nuevo, quiero más dinero, quiero estar bien, quiero esto, quiero Una esto. esposa más guapa. Una esposa, un esposo, alguien, quiero, yo, estos son mis sueños, estos son mis planes y esto es lo que yo quiero. Ajá.
Y no concuerdan con lo que Dios me está dando. ¿Por qué? Porque para Dios a lo mejor no es tan importante un carro nuevo, no es tan importante el dinero. No es, él quiere bendecirte en amor, en salud, en bendición, en paz, en gozo. Y nosotros somos como, no, Señor, mira, sí está bien que tú me das amor, que tú me das paz, que tú me llenas mi corazón, pero yo necesito y yo quiero esto. Entonces, a veces no concordamos entre lo que queremos y lo que Dios nos está dando. Por eso viene la insatisfacción. Amén. Y la ingratitud. Y la ¿no? ingratitud. Es que no es justo. Bueno, a ver, espérame. O sea, no es justo a la vista de quién. Exacto. A la percepción de quién. De mí, obviamente, a lo mejor nunca va a ser justo porque yo estoy visualizando cosas terrenales cuando Dios está visualizando cosas espirituales en mi vida. Entonces, ese es un gran problema porque a mí muchas veces me han dicho, es que como los comentarios que están diciendo, ¿no? Es que a mí Dios no me da, es que yo le he estado pide esto y no veo nada, pero yo por otro lado veo cómo Dios lo está transformando, está cambiando su vida, está arreglando su matrimonio, está haciendo una persona nueva dentro de él, pero esta persona no puede ver eso porque lo que él quiere es esto. Sí, claro. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, cuando miramos la bendición de Dios, que Él ya nos ha dado, que Él ya ha bendecido nuestras vidas, que Él tiene planes y propósitos de bien para nuestra vida, y me alineo a su propósito, entonces yo voy a tener paz en mi corazón. Y yo voy a estar tan feliz y tan contento si veo a alguien prosperar. Yo voy a estar tan feliz y en paz si veo a otro con carro nuevo. ¿Por qué? Porque finalmente a mí Dios me está dando lo que para Él es en su voluntad y lo que yo necesito, no necesito más. Pero cuando nuestra vista está en la tierra, entonces es ahí donde viene la insatisfacción, viene la queja, viene el sentimiento de injusticia por no tener lo que queremos. Yo quiero mencionar la primera carta de Juan 2, 15 a 17, toca el punto de David. ¿A quién amamos? ¿A Dios o el mundo? Esa es la pregunta. No Madre. améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que llevar una cruz, obviamente tenemos que llevar una cruz. Mis ojos quieren coches buenos, quiero una casa grande y todo, en mi carne. Tengo que morir a mi carne. No, mi mundo es Dios, Jesucristo, es su vida en mí. Y lo que Él me da es tremenda. No tengo que buscar las cosas del mundo para ser feliz. Este es el problema. ¿De dónde encontramos nuestra felicidad? ¿En cosas o en amor? Siempre las personas envidias no son felices. Frustrados, quejándose, oprimidos porque no tienen. Aunque su esposa está muriendo de falta de amor. Aunque sus hijos están... ¿Dónde está mi papá? Él está en su negocio, su trabajo, frustrado porque él no puede ganar lo que él quiere para comprar su cosita. Entonces sus ojos están mal enfocados. No. Como cristianos, ¿qué es la primera meta? El amor. Y cuando amamos a Dios y a las otras personas y morimos a nuestro propio amor propio, es el problema. Tenemos amor. El problema, ¿de qué clase de amor tenemos? ¿Amor para Dios o amor propio? Tenemos que morir al amor propio para tener amor para a los demás. Y de esa forma es cuando empezamos a valorar lo que Dios nos da. Porque vuelvo al punto, a veces minimizamos lo que Dios nos da y se nos hace poca cosa, ¿no? Cuando a veces a una persona dices, bueno, no estás solo, Dios está contigo. No, yo no quiero que Dios esté conmigo, yo quiero a alguien aquí conmigo, ¿no? Y a veces minimizamos lo que Dios nos da.
Y por eso viene la frustración. Cuando si lo invertimos y nos enfocamos en Él y ponemos nuestros ojos en Él, nos vamos a dar cuenta que lo que Él nos da es mucho más grande y supera cualquier cosa que yo pueda disfrutar en esta tierra. Y quiero mencionar también, es la diferencia entre el desierto y la tierra prometida. Dios guió a su gente al desierto primero para encontrar a Dios y conocerle. Y después de aprender, aprender las cosas de Dios, cómo sobrevivir diario con maná, Él los guió a la tierra prometida de prosperidad. Siempre pasa en la vida de cristianos. Yo tenía la misma historia de pastor, 1983, de una iglesia grande, cientos de nuestra iglesia pastoreando, muchas personas, muchos ministerios. Dios vino a mí pidiéndome, de repente, en mi oficina grande, lujosa, fabulosa, Él me pidió, ¿qué harías, mijo, si mi voluntad para ti es pastorear una iglesia de 50 personas? 50. Pero Dios es más grande que el de 20, gloria a Dios. Pero 50, estoy pensando en miles, mega iglesia. Exactamente. ¿Qué va a decir fulanito cuando me vea con una iglesia tan chiquita, no? Fracaso. No soy pastor mexicano con 20. Quiero tener miles. Tuve que pensar, pasar la prueba. Ok. ¿Qué es mi prioridad? ¿Complacer a Dios o a las personas? Y también a mi visión de tener una iglesia grande. Mi prioridad es complacer a Dios, no importa su voluntad para mí. Sí, mucho está en lo que hay en nuestro corazón, definitivamente. Es decir, qué es lo que me satisface, qué es lo que me hace pleno, qué es lo que me hace feliz, por decirlo así. Es lo que en el corazón hay. La palabra es muy clara cuando nos habla del hombre natural, que siempre está enfocado en las cosas de la tierra. Y cuando se produce la envidia en nosotros no es otra cosa más que porque anhelamos las cosas de la tierra. No estamos anhelando ministerios, no estamos anhelando presencia de Dios, no estamos anhelando avivamiento, no estamos anhelando una unción mayor, no estamos anhelando que nos use Dios más, no es nuestro anhelo como sería el hombre espiritual. Entonces, porque en el hombre espiritual ese es su anhelo, lo que complace, llena, satisface la presencia de Dios, el amor de Dios en su vida. Pero cuando el hombre natural está enfocado, que ese es el objetivo, o más bien ese es el aspecto de una persona natural buscando las cosas de la tierra. Y eso es lo que le lleva a una insatisfacción cuando no tiene lo que llena, complace, quiere y desea tener. O lo que está viendo que tienen los demás. Exactamente, porque su visión está enfocada en eso. Porque él sí tiene una casa, porque él acaba de estrenar esto, porque es lo otro, porque él sí se va de vacaciones a Miami, y yo aquí a Xochimilco, y yo porque esto y porque lo otro, ¿no? Bueno, aquí en Querétaro diríamos a Tequisquiapan. A Tequisquiapan, ¿no? A comer gorditas, ¿no? Sí, y yo estoy sirviendo, yo estoy buscando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sirves, buscas, trabajas, estás con Dios por conveniencia que te dé. Claro. O porque complace, porque llena, porque satisface, porque hay plenitud en tu vida cuando solamente estás enfocado en las cosas del reino. Por eso el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la parte espiritual que tenemos que enfocarnos, pero no, la envidia no está enfocada allí. Mira, nadie le da envidia porque alguien sea usado poderosamente. O sea, a nadie le da envidia porque sea un hombre apasionado por Dios. Al contrario, lo tachan de religioso, de fanático, de ya bájale, ¿no? A tu rollo. A nadie le da envidia por ser una persona consagrada a Dios. No, la envidia estaría bonito, ¿no? Que así como él es consagrado, yo también. Ahora sí que envidia de la buena. Envidia de la buena. Entonces, esa parte, ¿por qué? Porque reflejamos el hombre natural que hay en nosotros, esa es la realidad. Es que finalmente la envidia es una obra de la carne. Claro, totalmente, totalmente. Mira, dice 1 de Juan 4:16, así, hermanos, llegando a saber y creer que Dios nos ama, Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Entonces, siempre tenemos que recordar que el amor
celebra la bondad de Dios para todos. Para todos. Para todos. Ese es el amor de Dios. Por eso el amor no tiene envidia, porque yo celebro. Mira, yo he estado en lugares y de verdad es como una confrontación a mi corazón, a mi interior. Yo he estado en lugares donde me han invitado en algún momento por diferentes circunstancias, en residencias, en casas impresionantes, hermosas, donde o hay quien me ha llevado transportándome de un lugar a otro en carros lujosos y cosas así que yo a veces pienso, digo, Dios, como para qué, ¿no? Como para qué, como a ver qué hay, ¿no? Yo digo, Dios, mira, de verdad esto, bueno, ustedes lo saben, no tengo ni casa propia aquí. Donde yo vivo es casa de mi hija y allí estamos. No tengo casa propia. Pero esa parte a mí no me mueve. ¿Sí me explico? Porque es uno de los factores que depende mucho dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón en esa parte, vamos a envidiar. Porque yo no tengo una casa como la del hermano, bien bonita, bien lujosa, porque yo no tengo un coche, entonces todo está en el corazón. ¿Qué anhela tu corazón? ¿Qué desea tu corazón? Quiero un ejemplo que viene a mi mente con respecto de esto. Hace muchos años teníamos un multimillonario que asistía a nuestra iglesia. Y él tenía una suegra con problemas físicos. Entonces él pagó el viaje para Ellen y para mí, ir para ministrar a su suegra en Palm Beach, donde viven los multimillonarios en el mundo, los más ricos. Entonces, él nos puso en una casa lujosa. Yo estaba manejando un Mercedes-Benz. Sí, exactamente. Que él tenía por sus siervos. Para sus sus trabajadores. Viviendo en un apartamento, un condominio, fabulosa. Y él nos llevó, y él era cristiano. Entonces, fuimos a un restaurante en West Palm Beach, lo más lujoso tal vez en los Estados Unidos. Y ellos llevaron un cartillo con comida sin precios. Sin precios. ¿Qué quieres? Yo quiero. Entonces, él y yo estábamos en este comedor grande con tal vez, no sé, 6, 7 multimillonarios con sus esposas. Exactamente. Empezamos a escuchar a las charlas de ellos. Exactamente. Envidias. Exacto. Quejas. Chistes. Chismeando. Sabes que esta persona hace aquí. Sabes que está. Pura vanidad. Pura vanidad. Crítica. Una basura. Tremenda. Claro. Entonces era niño, visitamos el nivel de los eleites, de los eleites. Con Rolls Royce, tal vez en el invierno, esquiando en Suiza. En otro tiempo, en el mar con sus yatas grandes. De hecho, yatas. Yates. Y esta mujer divorciada, tenía este amigo con ella, un homosexual. Claro, odiada por los hijos. Exacto, compartiendo sus historias tan tristes. Tristes. Entonces, no nos quedamos. Y Ellen estaba llorando cada noche. Marido, mi amor, sácame de esta basura. Quiero regresar a nuestra aldea pequeña. Exactamente. Pacífica. A mi cacharra. Yo odio esta basura. Porque pensamos hay más felicidad cuando tenemos más. No. Solamente hay felicidad en Dios. Amén, correctísimo. Y nunca dejamos de tener esa insatisfacción. Siempre lo hemos dicho. Entre más tiene uno, más quiere uno. Exactamente. Entre más tienes, más quieres. Y así puedes tener todo el dinero del mundo, como usted lo acaba de decir, pastor. Van a querer más. O sea, va a haber una insatisfacción aún así. ¿Por qué? Porque finalmente
eso no alimenta nuestro corazón. A mí me gusta mucho este versículo de Mateo 5:6, cuando Dios dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Amén. Y yo siempre pregunto, bueno, dos cosas. Una, aquí tenemos que preguntarnos si tengo hambre o no. Porque dice la palabra, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de Él, de justicia, porque serán saciados. Hay una bendición, hay una plenitud para nuestras vidas, para el que tiene hambre. La pregunta es si tienes hambre. Claro. ¿Y de qué tienes hambre? Esa era mi segunda pregunta. Perdón. Esa era mi segunda pregunta. Perdón. Ok, tienes hambre, pero ¿de qué? Claro. ¿De qué? Porque muchos hoy en día, como decía el pastor, no tenemos hambre de Cristo. No. No tenemos hambre y sed de Dios. Tenemos hambre y sed de cosas terrenales, ¿no? De suplir mis necesidades y mis cosas en esta tierra, más no hambre y sed de justicia. Entonces, la pregunta es, ¿tienes hambre o no de Dios? Y si no tienes hambre, a lo mejor vas a tener hambre, pero de otra cosa. Y entonces nunca vas a encontrar la satisfacción en Dios. Así es. Y entonces va a venir la envidia, los celos, la tristeza, la amargura, el por qué sí, por qué no, estar inconformes con Dios, como decía el pastor Enrique, porque estamos en otro canal. Sí. Pero cuando yo tengo hambre y sed de Él, como dice la palabra, dice, serán saciados. Es una promesa, serán saciados. Amén. Y cuando tú estás saciado de Él, mira, así sea en una aldea, pastor. Sí. Otra historia es chistosa. Había un pastor, un buen maestro de la palabra de Dios, se llama John Osteen. Escuché una historia de él que finalmente él compró un coche muy bueno. Muy, muy bueno. Él buscó, encontró su coche perfecto. Después de 3 días, él estaba manejando, escuchando a su radio. Y en este radio había una advertisement. Anuncio. Un anuncio con respecto del carro perfecto. Y lo más describió persona, este coche, él vino a ser más y más insatisfecho. Lo más yo compré el carro horrible. Debí esperar hasta el hombre dijo que él tenía la misma cara, el mismo coche, exacto. Pero aunque él compró el carro bueno, entró inmediatamente la desatisfacción. La insatisfacción. Aquí lo que yo veo, el problema es ese, ¿no? Y lo mencionaron ustedes hace unos minutos. El problema es el nivel de mi vista. Así es. Porque a final de cuentas también esta sociedad está alimentando esa envidia, como decía el pastor, los anuncios que vemos, la presión en las redes sociales de cuántos me gusta tengo, de cómo me veo en las fotos, quién salió mejor en esta foto, si tú o yo, quién se ve más delgada, quién se ve más alto, quién tiene mejor carro, quién ya cambió de carro, etcétera. Entonces la sociedad alimenta todo esto. Y si yo mantengo mis ojos a nivel de esta sociedad, entonces voy a estar alimentando ese sentimiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que dice Pablo, pongan la mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Ahora, el problema es que la envidia realmente destruye, que es lo que decíamos hace unos minutos. Vemos a un Caín matando a su hermano por envidia. Vemos a los hermanos de José, tal vez no lo mataron, pero lo pensaron, lo consideraron, sí. ¿No? Consideraron y se deshicieron de él, sin importarles su padre y nada. Vemos a un rey Saúl persiguiendo a David por envidia, y podemos enumerar y nombrar muchas historias. La envidia está destruyendo nuestras relaciones. Así es. La envidia está destruyendo nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras iglesias. Claro. Está destruyendo. Sí. Bien, bueno, Satanás. ¿Qué lo movió? ¿Qué movió a Satanás?
la envidia. La envidia. Que ahí Quería- vemos la raíz de la envidia. Así es, quería ser igual Quería a Dios. ser como Dios. Ajá. Entonces estamos viendo que la envidia está destruyendo nuestras relaciones, está destruyendo nuestros matrimonios, nos está volviendo amargados, nos está volviendo criticones, juiciosos, enojados, insatisfechos. No estamos contentos, no somos agradecidos. Entonces, dennos, pastores, por favor, dennos consejos prácticos para combatir la envidia. Yo creo que una de las cosas que sí tendríamos que sintonizar, por llamarlo así, es tener una relación con Dios en el sentido de poderle preguntar qué es lo que Él quiere para mi vida y confrontar qué es lo que yo quiero para mi vida. ¿Sí me explico? Eso sería clave, porque eso traería paz a mi corazón. Yo dejaría de luchar, que fue lo que me pasó al estar en San Francisco. Yo dejé de luchar hasta cuando Dios me dijo, si tú permaneces en el lugar donde yo te he puesto, yo voy a hacer la obra. Ah, ok, eso es lo que tú quieres que yo haga, permanecer. Bueno, yo voy a permanecer. Y deja de luchar. Y dejé de luchar, luché 3 años. Yo no quería estar en San Francisco. No quería. Y cada 2 oportunidades que tuvimos para salir, las utilicé para salir. Pero Dios me regresaba nuevamente. Fue cuando yo dije, Dios, bueno, ¿de qué se trata? O sea, yo quiero esto, pero tú quieres otra cosa. Entonces, hacernos al plan de Dios. Exactamente. Conformarnos al plan de Dios. Exacto. Y cuando digo conformarnos, no lo digo en tinte de resignación, sino en un adaptarnos al plan de Dios, en un entenderlo Y es que aceptarlo. Dios siempre tiene planes hermosos, Claro. gloriosos, de bendición para cada uno de nosotros. Solo que no hay una sincronía. Y ahí es donde luchamos contra Dios. Sí. Y ahí es donde no se da lo que Dios quiere hacer en mi vida. Hasta que yo dejé de luchar esos 3 años que estuve allí duro y dale, hasta entonces fue cuando las cosas empezaron a caminar y empezaron a darse la forma de lo que hoy es transformación y vida. Bueno, y entender también, pastor, si me lo permite comentar, que Dios tiene un plan distinto para cada quien. Exactamente. Porque tendemos a ver el plan que Dios está haciendo con aquel o con aquel. Y no entiendo. Así es. O sea, por ejemplo, pienso en los hermanos de José. Ajá. Cada uno de ellos, Judá, Rubén, cada uno de ellos, Dios tenía un plan para cada uno de Así ellos. es. Era distinto al de José, pero también había un plan. Exactamente, por eso es preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? O sea, ¿qué es lo que, no lo que yo quiera? Así Jesús le decía al Padre, Padre, no como yo quiera, sino como tú quieras. Es entender el plan de Dios, del Padre. Y eso entonces nos va a llevar a una paz, a una seguridad, que en el plan de Dios, Dios va a hacer la obra y Dios nos va a usar. Ahora, Dios siempre está como un buen padre pendiente de lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. ¿Me explico? Es como un hijo que quiere algo contrario a lo que el padre ve que necesita y le dice el hijo, no, hijo, tú necesitas esto. Papá, pero yo quiero esto. No, hijo, yo quiero que sea esto, porque esto es lo que tú necesitas. Y es cuando podemos entender que Dios es el que hace en nosotros lo que necesitamos, lo que es necesario y lo que es justo para cada uno, porque Dios es justo, finalmente. Es una confianza en Dios, ¿cierto? Depender de Él. Y me llama mucho la atención por esto, porque si yo quiero leerles este pasaje para terminar, Isaías 61, del 1 al 3, y es interesante porque este es el plan de Dios, que no sería el plan de muchos hombres enfocados en las cosas naturales o terrenales, que no serían sus objetivos, pero dice la palabra, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, Isaías 61, 1 al 3, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Me envió a dar una bendición a quienes, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya.
Amén. Entonces, el propósito de Dios es hacer una obra en nosotros integral, de tal manera que toda la parte interior de nuestra vida, porque hay gente, lo que usted decía, ricos, pero atados, esclavizados, con envidias, con contiendas, y Dios, mira, está más interesado en hacerte libre de eso que en la riqueza que tienes. Entonces, entender, Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mí? ¿Quieres hacerme libre? ¿Quieres quitar esa tristeza, esa amargura? ¿Quieres romper esas cadenas? ¿Quieres que haya plenitud en mi vida y disfrutar lo que tú me das? Entender qué es lo que Dios quiere para mi vida y decirle, bueno, Dios, es que yo quiero esto. Y es empezar a confrontar. ¿Qué más? ¿Qué otro antídoto tenemos contra la envidia? Yo estoy pensando en esto y tal vez al inicio de mi caminata con Dios, yo decidí que yo quise reflejar la vida de Dios. Ajá. Yo quise tener su amor, su presencia en mi vida. Y también yo sabía que el Espíritu Santo está encargado de mi vida. Él es mi entrenador. Entonces, yo inicié mi caminata entregando mi vida al Espíritu Santo. Oh, enséñame, produce en mí el fruto de amor. Pablo, él dijo que él sabía cómo ser disminuido o menguado o bendecido también. Entonces, las circunstancias no determinan su nivel de vida. Exacto. Podemos ser recibidores o dadores. Ajá. Yo decidí hace muchos años, yo quiero ser un dador para bendecir a la gente. Y cuando, obviamente, en la carne hay conflictos, pero el Espíritu Santo me ayuda de conquistar. No, tú no estás en fe, tú tienes tus ojos en sí mismo, tienes que arrepentirte y tienes que poner tu fe en mí. Entonces, es una caminata, es una madurez. Entonces, yo entregué mi vida a este proceso de madurar en Dios. Tal vez me ayudó cuando vino conflictos a mi mente. Bueno, es muy buen consejo, ser dador en lugar de solo buscar ser receptor, ¿verdad? Creo que algo más que podemos añadir es no despreciar lo que Dios nos da. Amén. No menospreciar o despreciar lo que Dios nos ha dado. Dice Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Cuando yo creo en Él y yo pongo mi confianza en Él, mi fe en Él, de saber que todo lo que Él hace en mi vida es bueno. Así es. Que todo lo que Él me ha dado es lo bueno, nunca ha sido para dañarme, nunca ha sido para lastimarme. Siempre ha sido con un plan, siempre ha sido con un propósito. ¿Por qué estoy en esta situación? No lo sé. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. ¿Por qué estoy viviendo situaciones en mi vida de aquí o cualquier cosa? No lo sé. Dios ha sido bueno y Él tiene un plan perfecto para mí. Entonces, cuando yo aprendo a valorar lo que Dios me da y a conformarme, como decía Magui, a estar en paz, ¿verdad? Porque nunca será poco lo que Dios nos dé. Nunca será poco. Así es. Dios nunca será un padre o alguien que nos tenga ahí pasando lástimas o pasando hambre. Lo que Dios nos da nunca es poco. Así es. ¿Cuál es el problema? Nuestra visión, que es lo que hemos hablado. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestra visión. Claro. Cuando yo empiezo a entender todo lo que Él ha hecho en mi vida. Wow, Señor, no ha sido poco, no ha sido cualquier cosa, y yo valoro lo que tú has hecho en mi vida. Más allá de lo terrenal, más allá de lo material, más allá de lo que mis ojos puedan ver en esta tierra, Señor, yo estoy conforme. Yo tengo paz con lo que tú me has dado. Yo no menosprecio, al contrario, gracias. Así es. Gracias por lo que tú me has dado. Y cuando tenemos un corazón de gratitud para Dios, mira, la envidia empieza a menguar en nuestro corazón. Bueno, añadiendo un poquito a eso, tiene mucha relación porque cuando
menospreciamos lo que Dios nos da, allí dentro de esa sensación hay envidia. Y yo lo viví. Se alimenta la envidia. Así es, porque yo lo viví y precisamente fue una palabra que Dios puso en mi corazón. Ahorita me recordaste eso. Cuando estaba en San Francisco en la iglesia, Él me decía, nunca menosprecies lo que yo te he dado. Wow, eso fue una bomba para mí. Nunca menosprecies lo que yo te he dado. ¿Por qué menospreciamos lo que Dios nos da? Porque no es afín a lo que yo quiero. Exactamente. Bueno, pues se nos acabó el tiempo esta noche. Yo solamente quiero dejar 3 conceptos que para mí son importantes en este sentido. El primero, el pastor David ya lo comentó, ser agradecidos. Amén. En todas circunstancias, ser agradecidos. Sí. Inclusive vemos en las cartas una y otra vez, sean agradecidos. Inclusive nos dicen las cartas, nos dice el Nuevo Testamento, cuando vayan a presentar sus peticiones ante Dios, háganlo con acción de gracias. Así es. Y yo quisiera añadir un paso más aquí, ¿no? Seamos agradecidos aunque no lo sintamos, porque a veces no tenemos ganas, pero si hacemos de la gratitud un hábito, amén, prácticamente se va a volver natural. Es que así es. Entonces creo que cada día necesitamos empezar a trabajar esa parte, aunque a veces no tenga ganas, a lo mejor quisiera y otras cosas, pero si aprendo en contra a lo mejor de mis propias emociones a ser agradecido, Dios entonces va a ir trabajando eso en mi corazón. La segunda cosa que decía el pastor, yo tomé una decisión hace un tiempo y yo quiero compartirles una decisión que yo tomé también hace un tiempo, que fue ver lo bueno en todo. Así es. Dice Pablo en Filipenses 4, dice, todo lo que es bueno, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Siempre tendemos a pensar en lo malo. Veo a mi esposo y pienso en lo malo de él. Veo a la iglesia, pienso en lo malo de la iglesia. Veo a la sociedad, pienso en lo malo de la sociedad. Así es. Y eso hace que mi corazón se amargue, ¿no? Entonces, si empiezo a ver lo bueno en vez de lo malo, eso va a librar también mi corazón. Así y por es. último, y hablábamos de eso, ¿no? De no es justo, de esta frase tan común en nosotros, no es justo. Creo que tenemos que empezar a ver la justicia bajo la lupa de Dios, bajo la mirada de Dios. Así es. Jesús les decía a sus discípulos, si un romano viene y te dice que le cargues su mochila 1 milla, cárgala 2. Y cualquiera diría, es que eso no es justo. Bueno, ante los ojos de Dios sí es justo. Así es. Es amor. Es amor. Entonces, la justicia de Dios se mide por amor. Amén. ¿Verdad? Amén. Que lo que le hicieron a Jesús no era justo. Claro. Pero era amor. Entonces, la justicia de Dios se mueve por el amor. Amén. Entonces nuestro concepto de justicia tiene que ser el mismo concepto de Dios, no el concepto terrenal. Entonces cuando empezamos a pensar así, entonces no me va a importar tener que lavar los trastes toda la semana. No me va a importar a lo mejor si el hermano, si el vecino, quien sea, tiene un carro mejor que el mío. Así es. Y no se lo merece, a mi parecer, ¿no? La justicia de Dios se rige bajo el amor. Amén. Y esa es la que nos tiene que regir a nosotros también. Pues pastores, muchas gracias esta noche. Como siempre, una bomba, un desafío mayor cada semana. A mí me está fascinando, aunque no lo crean, estoy esperando cada semana para qué va a salir ahora. Entonces es fantástico, gracias a Dios, porque Él está moldeando, está transformando, está cambiando nuestra manera Amén. de pensar, Amén. nuestra manera de ver las cosas, y Dios quiera que esto haga de nosotros una iglesia que se mueva en amor. Amén, y que, como decía el pastor Juan, que podamos manifestar la vida de Jesús, Amén. la vida de Cristo, el amor de Cristo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, y que Cristo sea glorificado. Amén, a así través sea. de nuestra vida. Gracias, pastores, por esta noche, gracias por las enseñanzas, gracias familia, gracias amigos por estar con nosotros. No te pierdas, todavía tenemos una lista larga de 1 Corintios 13, mucho que Dios nos quiere enseñar, pero no te angusties, no te cargues en tu corazón. Confiemos en Dios, esperemos a Dios, busquemos a Dios y sepamos que Él es el que obra el querer
y el hacer por su buena voluntad. Tenemos Amén. al Espíritu Santo que nos va a guiar a lograr todo esto en sus fuerzas, no en las nuestras, y Él nos está transformando de gloria en gloria Sí, y de Señor. victoria en victoria. Amén, así Gracias, sea. familia, no te pierdas nuestras actividades jueves a las 8 de la noche, nuestro tiempo de oración y adoración. Los domingos nuestras reuniones presenciales, San Juan del Río 10 y 11:45, Tequisquiapan 11 de la mañana y San Francisco 12 del día. Y nuestra transmisión a las 10:30, a partir de las 10:30 nuestra transmisión en la página de Facebook IC Transformación y Vida. Y nunca olvides que te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha bendición. Amén. Buenas noches. Dios te bendiga.